Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. En este video quiero mostrarles cómo ustedes pueden llegar a conseguir o generar por lo menos $40 mensuales con Bitcoin Manía totalmente gratis. Lo que sí quiero que entiendan es que si van a hacer esto totalmente gratis y el no invertir nada en nuestro bolsillo, acá vamos a tener que invertir algo de tiempo para poder llegar a una cantidad significativa de dinero. En este caso vamos a tratar de conseguir por lo menos 40 dólares mensuales o el equivalente a 2.210 Satoshi diarios. Esa es la meta que he puesto en esta estrategia que les voy a mostrar, y esa estimación la estoy sacando teniendo en cuenta de que Bitcoin está más o menos a $60.000. Que vamos a ver, esa cantidad incluso puede ser mayor si es que Bitcoin sigue subiendo de precio. Puede ser que generen incluso más de lo que estoy diciéndoles en este video, así que ténganlo en cuenta. La idea es poder conseguir la mayor cantidad de dinero posible sin inversión. Si ustedes quieren generar más dinero, obviamente que la manera más rápida sería invirtiendo dinero. Yo he hecho ambas. Empecé jugando este juego el 9 de mayo de este año 2021. Los primeros 3 meses lo jugué totalmente gratis y compré mis 3 primeros mineros jugando, reinvirtiendo lo que ganaba, lo que generaba mis mineros, y también jugando los jueguitos diarios todos los días. Cuando fui aprendiendo más sobre la plataforma y viendo cómo se desarrollaba, decidí invertir dinero porque creo que la plataforma va a estar activa por lo menos 2 años. Y lo creo por dos motivos. Uno, están registrados y ellos son dueños del dominio hasta el 31 de octubre del año 2022. Por lo tanto, creo que la página va a estar por lo menos activa hasta el 31 de octubre del 2022. Y el segundo motivo por el cual creo que va a estar activo es porque tienen un plan detallado de 24 meses. El tiempo de retorno en este momento de la inversión es aproximadamente 5 meses o 4 meses, dependiendo qué tipo de minero compran. Incluso ya llevo prácticamente 3 desde que empecé a invertir. Ya he recuperado casi todo lo que he invertido. Sin embargo, estoy reinvirtiendo lo que estoy sacando porque quiero comprar un minero más y creo que ahí me voy a quedar. Ese minero va a hacer que mi poder de minado de BTC o Bitcoin se duplique y voy a estar generando aproximadamente $400 mensuales. Si eso se da, eso es lo que estoy tratando. Yo creo que hasta ahí voy a llegar. ¿Y por qué les digo que hasta ahí voy a llegar? Porque como toda plataforma que está en el internet, ya no tenemos la garantía 100% de que la plataforma esté acá por siempre. Parte de invertir y saber invertir creo que también incluye saber cuánto riesgo estamos dispuestos a tomar, y yo creo que el riesgo máximo que estoy dispuesto a tomar en esta plataforma es invertir hasta el minero de 1 millón de Satoshi. Eso es lo que yo estoy dispuesto a invertir en esta página. Y recuerden que si ustedes van a invertir algo en esta página, por favor, solamente inviertan el dinero que están dispuestos a perder. No usen dinero que necesitan o de sus ahorros. Cada uno tiene una forma de invertir, pero por ejemplo yo tengo un fondo de dinero de inversión especulativa y ese es el dinero que uso en esta plataforma. Es dinero que sé que no necesito en este momento, no es dinero de mis ahorros, es simplemente un dinero que tengo aparte para poder intentar generar retornos mayores, y si es que lo pierdo no me va a afectar de ninguna manera, y si gano algo va a ser tomado como un ingreso extra, y eso es lo que estoy haciendo. Así que si ustedes van a invertir en alguna página como Bitcoin Mania, Rollercoin o alguna otra página, investiguen bien lo que van a hacer, dónde van a invertir su dinero y posteriormente pueden invertir, pero les recomendaría que inviertan en diferentes lugares de tal manera de que tengan alguna garantía que si una de las inversiones se cae, tienen otras que los puedan mantener a flote. ¿Ok? Sin más que decir, les voy a mostrar cuál es la estrategia de la que quiero hablarles. Quiero mostrarles en primer lugar los mineros que tenemos con Bitcoin Manía, los que podemos conseguir. Tenemos un total de 16 mineros. Acá a la mano derecha pueden ver los precios. Y la estrategia que les quiero mostrar va a incluir los primeros 6 mineros o 5 mineros más el gratuito, que nos va a dar un ingreso mensual de más de $40. Si quieren puede pausar este video y ver los números para entender cuánto generaría cada minero. Acá pueden ver cada minero cuánto está generando. Acá pueden ver la ganancia acumulativa de lo que generarían diariamente con los mineros si compran hasta el minero número 6, que sería hasta aquí. Generarían $1.35 diario y eso les generaría $40 mensuales. Obviamente, como les dije, si quieren generar más tendrían que comprar los mineros para poder agilizar y hacerlo más rápido, pero si no tienen cómo hacerlo, obviamente vamos a ver la manera de hacerlo gratuitamente. ¿Ok? En esta página les quiero mostrar cuánto tiempo nos tardaría conseguir los primeros 6 mineros, que son los que les propongo para que generen por lo menos $40 mensuales.
Nos tardaría un total de 733 días y en total eso sería 2 años. Ahora, la estrategia que yo les voy a proponer incluye usar otras plataformas para poder generar satoshis externamente y luego yo depositándolos a Bitcoin Manía. De tal manera de que este número de acá se va a ver reducido completamente a 10 meses, que es lo que voy a proponerles. Ahora, yo sé que este tiempo es largo, pero si ustedes están tratando de conseguir esto totalmente gratis, esta es la manera de hacerlo. Obviamente tenemos que invertir algo de tiempo si es que queremos llegar a conseguir esto. Así que tenemos que entender que tenemos que sacrificar una cosa por otra para poder conseguir esto completamente gratuito y que nos genere una cantidad de dinero mensual. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que este número baje de 2 años a 10 meses? Lo vamos a lograr a través de estas 4 plataformas que vamos a usar externamente, que son CryptoTab, ADBTC, CoinPayu y CryptoWin, que nos van a generar un aproximado de 20.000 satoshis mensuales. Y esta es una estimación base porque pueden conseguir más y les voy a mostrar cómo es que pueden conseguir más en un momento. Además de esto, además de estas 4 plataformas con las que he hecho mi análisis, les voy a proveer otras 3 plataformas que también creo que son buenas en las que pueden ir juntando Satoshi. Les voy a dejar todos los links en la parte de abajo y las otras 3 páginas son Cointiply, Faucet Crypto y Free Bitcoin. He probado muchísimas y estas son las que más me gustan. Estas 4 más las otras 3 que les he mencionado. Yo creo que como mínimo pueden conseguir unos 20.000 satoshis mensuales y acá a la mano derecha les estoy proponiendo la estrategia que pueden usar ustedes para poder generar esa cantidad de satoshi mensuales y que les va a permitir llegar por lo menos en 10 meses a conseguir estos 6 mineros que les van a generar por lo menos $40 mensuales. ¿Cómo vamos a llegar a este número? Acá en la mano derecha pueden ver que he puesto los mínimos de retiro y el método de pago. Yo les recomendaría que para este ejercicio usemos FaucetPay porque los mínimos de retiro son mucho menores, como pueden ver acá. Eso nos va a permitir poder retirar rápidamente cada semana. Entonces esto nos va a ayudar a acumular la mayor cantidad de Bitcoin o Satoshis en FaucetPay y luego poder hacer un retiro grande. ¿Por qué prefiero hacerlo por FaucetPay? Porque si se dan cuenta y hacemos los retiros directamente a la billetera de Bitcoin, en los 3 casos los retiros son mucho más grandes y nos va a demorar más de un mes para poder conseguir esta cantidad. Por lo tanto, nosotros queremos poder retirar mucho más rápido. Así que vamos a hacer nuestros retiros directamente a FaucetPay, con excepción de CryptoTab, que en este caso sí lo podemos retirar directamente a nuestra billetera. Por si acaso, cuando retiran de CryptoTab demora entre 2 días hasta 2 semanas. Me ha pasado que mis pagos se han demorado hasta 2 semanas, así que no se asusten si se demora más de 2 o 3 días, que es lo que dice que normalmente demora. Para las otras páginas que están en esta tabla, los pagos sí se hacen automáticamente cuando hacen sus retiros directamente a FaucetPay, así que van a ver el dinero reflejado automáticamente en cuestión de segundos. ¿Ok? ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir? Acá a la mano derecha les estoy poniendo cuál es la estrategia que vamos a seguir. Hay un plan del día 1 al día 30, los primeros 30 días, el primer mes, si es que están empezando de cero. Luego vamos a hacernos un plan del día 31 al día 90 por otros 60 días. Luego vamos a hacer un plan del día 91 a 180, o sea, del mes 3 al mes 6. Y finalmente vamos a hacer un plan del día 181 al día 280, que es un total de 100 días, y esto nos tardaría un total de 10 meses. Regresando a esta tabla, si ven acá esta columna, la columna I, esta es la cantidad de Satoshi que yo saco diario de estas 4 plataformas, sin contar las otras 3 que les mencioné. Nuevamente les repito que los links están en la parte de abajo, pueden abrir su cuenta si es que no la tienen, para que puedan empezar a generar esos Satoshi. Entonces yo estoy generando 665 Satoshi diarios con estas 4 páginas nada más, y al mes estoy sacando aproximadamente 19.950 Satoshis mensuales. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer el primer mes? Vamos a ir retirando esta cantidad de dinero mensual. Una vez que tengamos esto de acá, esta cantidad de dinero, vamos a pasarlo directamente a nuestra cuenta de FaucetPay, y al sumar esta cantidad vamos a tener de estas 3 páginas, que es donde vamos a retirar a FaucetPay, vamos a tener un total de 16.650 Satoshi. La página de CryptoTab nos debería permitir sacar por lo menos 3.300 Satoshis, por lo tanto sumaríamos un total de 19.950 Satoshi en un mes. Ahora, para poder retirar de la cuenta de FaucetPay, FaucetPay en este momento está cobrando 2.000 Satoshi para retirar de la cuenta y pasarla a una billetera. Por eso les mencionaba que era mejor sumar una cantidad grande
de Satoshi para que nos cobren una sola comisión de 2000. Así que mientras más grande sea la cantidad que retiren es mejor, porque solamente les van a cobrar 2000 por cada retiro. ¿Ok? Entonces suponemos que después de los 30 días vamos a poder tener una cantidad depositada en nuestra cuenta de Bitcoin Manía de 17.950 Satoshi, lo que nos va a permitir comprar el minero de 5000 y de 10.000 Satoshi. Una vez que hayamos comprado esos dos mineros, vamos a ubicarnos en esta fila de acá y vamos a ver que vamos a generar 270 Satoshi diarios en Bitcoin Manía. Como eso lo vamos a lograr jugando los 4 juegos diarios, que nos van a generar un total de 160 Satoshi, y también nuestros mineros van a generar un total de 110 Satoshi, lo que nos va a generar un total de 270 Satoshi diario, y eso nos debería dar 8100 Satoshis mensuales. Entonces lo que nos debe quedar el primer mes después de haber jugado 30 días debería ser 8350. ¿Cómo saco este número? Bueno, si generamos el primer mes 5400 Satoshi por Bitcoin Manía y le sumamos los 17.950 que generamos a través de los depósitos, vamos a hacer la suma acá, va a dar un total de 23.350. Y si a esto le restamos los 15.000 que nos van a costar los dos mineros, que son el de 5000 y de 10.000, nos va a quedar un total de 8350. Entonces, el día 31 empezaríamos con un balance de 8350 Satoshi. Luego, como este plan es de 60 días, que incluye del día 31 al día 90, serían 2 meses en los cuales podríamos juntar esta cantidad de acá. Por lo tanto, lo que deberíamos tener en FaucetPay después de esos 2 meses son 33.300 Satoshi, que es básicamente este número que juntamos en un mes, pero esta vez lo multiplicamos por 2 porque van a ser 2 meses, van a ser 60 días y deberíamos tener esta cantidad. Además, 2 meses de CryptoTab, que debería ser 6.600 Satoshi, lo que nos daría un total de 48.250 Satoshi. A este número de acá le vamos a restar los 2000 Satoshi que nos cobra FaucetPay por el retiro y le vamos a agregar lo que estamos generando en Bitcoin Manía en 2 meses. A este punto estaríamos generando 8100 Satoshis mensuales con Bitcoin Manía. Entonces lo multiplicamos por 2 y tenemos que en total vamos a generar en Bitcoin Manía en el mes 2 y en el mes 3 16.200 Satoshi. Eso nos va a dar un total de 62.450 Satoshi en nuestra cuenta al finalizar el tercer mes, y eso nos va a permitir comprar el minero de 50.000 Satoshi y ya vamos a estar generando con eso 17.100 Satoshi mensuales a través de Bitcoin Manía. Ojo que es para reinversión, porque lo que podemos retirar solamente es lo que generan los mineros. Entonces, si quisieran saber cuánto es lo que pueden retirar directamente a su billetera, sería esta cantidad, 410, que es el total de todo lo que generan tus mineros. Serían 410 por 30 días, estaría generando 12.300 Satoshi para retirar. Pero como no estamos tratando de retirar, sino que estamos tratando de reinvertir para poder comprar todos los mineros que necesitamos para completar esta estrategia, vamos a reinvertir la cantidad total, que es lo que generan nuestros mineros y también lo que generamos a través de los juegos. Entonces, como les decía, esto nos va a generar 17.100 Satoshis mensuales. Entonces vamos a ir a la siguiente tabla, que es del mes 4 al mes 6. Esto va a ser 90 días. Por lo tanto, lo que generamos en los faucets serían otra vez los 16.000, lo que tendríamos en FaucetPay, que es 16.650 multiplicado por 3, lo que nos da un total de 49.950 Satoshi. Vamos a esto, le vamos a quitar los 2.000 Satoshi del retiro que vamos a hacer por FaucetPay, le vamos a agregar los 9.900 Satoshi que vamos a generar por CryptoTab, y también le vamos a aumentar los 51.300 Satoshi que deberíamos poder conseguir a través de Bitcoin Manía en 3 meses, que sería básicamente este número de acá multiplicado por 3. Entonces al final de los 6 meses ya deberíamos tener el minero de 100.000 Satoshi. Obviamente esto es siempre y cuando no se agreguen otros juegos. Si Bitcoin Manía va agregando otros juegos, obviamente este número se vería reducido. Así que después de los 6 meses ya deberíamos tener el minero de 100.000 Satoshi. Ahora, yo les recomendaría que si van a comprar el minero de 100.000, en este punto traten de comprar el minero cuando haya algún evento. Si lo pueden comprar durante algún evento donde hacen 5% de descuento, el minero solamente les costaría 95.000 Satoshi, o de repente un poco menos. Vamos a ver si es que ofrecen alguna mejor oferta más adelante. Si es así, entonces les quedaría un total de 14.150 Satoshi. Entonces a esto le vamos a sumar lo que vamos a generar en 100 días, que debería ser un aproximado de 65.835 Satoshi. A esto le vamos a retirar los 2.000 Satoshi que vamos a pagar en comisión, le vamos a agregar los
lo que estamos generando con CryptoTab, que deberían ser 3.300 son 100 días, entonces serían 3.3 meses, sería un total de 10.890 Satoshi, y lo que estaríamos generando en Bitcoin Manía en 100 días, que sería de 1.170 Satoshis diarios por 100 días. Eso nos daría un total de 117.000 Satoshis. ¿Qué significa esto? Que después de 100 días, el día 280, ya deberíamos poder comprar el minero de 200.000 Satoshi. Y esto de acá nos va a generar por lo menos $40 mensuales. Esto hecho completamente gratis, sin inversión directa. Obviamente es una estrategia que demora tiempo, pero definitivamente vale la pena. Si es que Bitcoin Manía sigue funcionando de aquí a 10 meses, van a poder estar generando esta cantidad mensual, que es una cantidad bastante buena para algo que no les está costando nada de dinero. Definitivamente es más de lo que creo que pueden conseguir en Rollercoin, a menos de que inviertan dinero. Y como les digo, esta estrategia solamente está contando 4 páginas. En la descripción les voy a dejar otras 3 páginas que pueden usar, en las que pueden ir generando más Satoshi. Más adelante, si es que están interesados en cómo usar esas páginas, les puedo hacer otro video en los que puedo ir mostrándoles cómo uso cada una de estas páginas para generar Satoshis. Les voy a mostrar rápidamente solamente lo que yo estoy generando. Por ejemplo, en esta página tengo un total de 26.835 Satoshi. Esto es en ADBTC. Además también tengo rublos, que eso lo puedo ir retirando directamente. Acá pueden ver si voy a retiro. Pueden ver que yo voy retirando, el día de ayer retiré 33 rublos, y así voy retirando cada cierto tiempo, voy retirando lo que voy generando en esta página. Así que acá pueden ver que yo he ido haciendo estos retiros, cada vez mis retiros son más grandes, cada vez mientras más activo estoy en la página me muestran más propagandas, por lo tanto puedo generar más y más dinero a través de esta página. La otra página que les estaba mostrando se llama CoinPayu, que también me genera Satoshi. Les voy a mostrar acá cuánto tengo en este momento. Tengo 40.000 Satoshis. Esto de acá lo genero también. Como les dije, esta página no solamente les permite ganar dinero a través de anuncios que pueden ir viendo, sino que también, si se bajan la aplicación en el celular, la página les paga por bajar aplicaciones. La otra página que uso es esta de acá, que se llama CryptoWin, que tiene un faucet que puedes reclamar a cada 15 minutos. En este momento tengo 291 Satoshi, pero si vamos a la página principal podemos ver que ya he retirado 11.000 Satoshis, y además en realidad he generado mucho más, pero he comprado acciones. Más adelante les puedo explicar cómo funcionan las acciones. Ustedes no tienen que comprar. Si quieren retirar y pasarlo a la cuenta de Bitcoin Manía, pueden hacerlo directamente, no necesitan hacer esto. Pero yo he comprado 20 acciones por un total de 20.000 Satoshis, que he generado además, que he generado con esta página, porque esta página está ofreciendo un 26% de retorno si es que lo congelo por 6 meses. La otra página que uso también es esta de acá, que se llama Cointiply. Esta página de Cointiply también nos genera dinero. En este momento tengo 63.000 monedas, que es el equivalente a $6.32. Si lo cambio por Bitcoin, en este momento me daría 9.529 Satoshi, pero también lo pueden retirar en otra moneda si es que creen que el precio de Bitcoin es muy alto en este momento. La otra página que les voy a dejar abajo es esta de acá, que se llama Faucet Crypto. Esta de acá no la uso demasiado, porque esta de acá sí nos obliga a ver los anuncios y tener la página abierta, y me parece que nos hace perder tiempo, así que no la uso mucho, pero está ahí. Como pueden ver, soy nivel 90, así que la he usado bastante. Entonces esas son las páginas que yo les recomendaría que usen para ir creciendo en Bitcoin Manía, para que puedan cada vez generar más. Yo en este momento estoy juntando Satoshi para comprar el último minero que quiero conseguir en esta página, que es el de 1 millón. Voy a esperar a que salga otra promoción para poder comprarlo con descuento, porque como ya les dije, vale la pena comprar con descuento. Se van a ahorrar bastante, en especial si yo voy a comprar el de 1 millón, me estaría ahorrando 50.000 Satoshi solamente comprando ese minero. Así que eso es lo que voy a hacer próximamente. En este momento yo estoy generando 7.900 Satoshi en mi cuarto de minado de Bitcoin. Estoy generando también aproximadamente $2 en mi cuarto de minado de Ethereum. Acá pueden ver los mineros que tengo. Tengo un total de 7 mineros en Bitcoin, en mi cuarto de Bitcoin, y tengo un total de 5 mineros en mi cuarto de minado de Ethereum.
Estas son las páginas que les recomiendo que usen. Como les dije, si ustedes conocen otras páginas donde puedan generar más Satoshi y sumar más dinero, bienvenida sea y puedan seguir creciendo en esta o cualquier otra plataforma que están usando. Así que espero que les haya servido este video, espero que la estrategia les haya sido bastante clara. Más adelante, como les dije, si quieren puedo hacer una explicación de cómo es que yo genero dinero en estas páginas que les mostré. Hay otras páginas más que no estoy incluyendo acá, así que yo creo que es 100% posible de que puedan llegar a juntar esa cantidad de Satoshi en menos de 10 meses, ya que yo no estoy incluyendo otras páginas, así que tranquilamente creo que podrían hacer esto en 8 o 9 meses. Así que espero que les haya servido, muchachos. Métanle ganas si es que creen que esta página va a seguir creciendo, y si no pueden aguantar y si no tienen el tiempo para hacerlo y tienen los medios para comprar de repente un minero y quieren hacerlo, bueno, háganlo siempre y cuando hayan analizado la página y están convencidos de que la página vaya a poder funcionar. Así que espero que les vaya bien, muchachos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.